¿Está el ser humano destinado a la extinción? Conversamos sobre la capacidad autodestructiva del ser humano entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la capacidad autodestructiva de la civilización que al tiempo de traernos desarrollo y bienestar parece conllevar injusticia, exceso y finalmente destrucción. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña este programa y que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast expande la conversación y te ofrece acceso a algunos de los recursos que facilitan hoy esta conversación. Búscalo como Entre Amigos con Gerson García en las principales plataformas de podcast. Hoy conversamos sobre la capacidad autodestructiva de la civilización y es la idea de que el desarrollo industrial, el avance tecnológico y las mejoras sociales que producen bienestar también contienen problemas insalvables que eventualmente harán que la civilización se autodestruya. Hoy consideramos un artículo que presenta la agencia alemana de información Deutsche Welle sobre una reciente investigación de la NASA en la que se especula que no hemos conocido vida extraterrestre inteligente porque las sociedades inteligentes tienden a la autoaniquilación, a destruirse completamente a sí mismas. Y por supuesto esa conclusión, según este grupo de investigadores, también debería servir de advertencia a la raza humana que podría ser la siguiente civilización en destruirse. Hablando de esta autodestrucción a la que podemos llegar como civilización, hace poco estaba leyendo y releyendo y viendo la película basada en la novela de León Tolstoy sobre las guerras napoleónicas contra Rusia. Y este autor, que escribe a finales del siglo XIX, principios del XX probablemente, dice algo extraordinario sobre las guerras napoleónicas, porque él parece que recapituló todo este tipo de información sobre los miles y cientos de miles de muertos, y él dice, ¿hasta dónde nos lleva esto? Hasta una destrucción de la civilización, porque recordemos que en la época de los zares de Rusia era el eje dominante de muchos de los países europeos. Estaba por allá, estaba la Confederación Germánica y estaba, por supuesto, Francia, pero estaba Rusia. Y la reflexión es hasta dónde nos puede llevar esta guerra, hasta la destrucción. Y conectado a la idea de civilización, verdaderamente el avance a nivel social, tecnológico, nos daña, porque tenemos esta noción de que la civilización es buena y que va a ir mejorando y que todo está bien, ¿no? El gran problema que yo veo es que al ser humano le cuesta aprender de sus errores. Nos cuesta entender que hay lecciones que se han dado en el pasado, que deberíamos ponerle freno a nuestras intenciones de cualquier tipo y tratar de convivir como seres humanos, que nos tenemos todos para aprender de unos de otros y tener una relación que sea amistosa, amigable, porque este planeta realmente nos da la oportunidad de ejercer nuestros dones, nuestros atributos, si los tenemos, de manera de que seamos creativos. El problema que yo veo, sin embargo, está basado en esta idea de que tenemos que ser mejores que otros. Este país tiene que ser mejor que otros y nuestra sociedad tiene que ser mejor que la otra. Y entonces tenemos esta especie de conflicto que nos lleva, como lo plantea uno de los escritores del Nuevo Testamento, que dice que de dónde vienen las guerras y los rumores de guerra de entre nosotros. Y él plantea, ¿acaso no vienen de nuestras pasiones, de nuestros intereses, de nuestras motivaciones? ¿Acaso no vienen del interior de cada uno? Es decir, tenemos la posibilidad, como Dios le planteó en un comienzo en el libro de Génesis, a Caín y Abel, que eran los dos hijos de Adán y Eva, y Caín tiene esta tentación de celos y de liquidar la situación matando a su hermano, y Dios le dice a Caín, aquí está la oportunidad para ti y está en tu mano. Si quieres hacer el bien, ahí está tu oportunidad. Pero si quieres hacer el mal, también la tienes en tu mano. Y sabemos lo que sucedió. El primer crimen de la humanidad no viene como un acto pasional, viene por una cuestión de intereses egoístas en el ser humano. Y esta actitud se puede repetir vez tras vez en la historia de la humanidad. ¿Crees que la gente está convencida de que nuestra civilización nos va a destruir? Pienso que sí. Creo que sí. Hay mucha gente que está convencida. Los más altos jerarcas de las
potencias mundiales viven con eso. La capacidad del ser humano de aniquilarse y de la preocupación de que eso suceda está ahí, sobre todo en las personas que tienen el poder de ejecutar esas decisiones. O sea que realmente los científicos están advirtiendo a gente que ya ve el peligro. Claro que sí, pero el peligro no solamente nos viene por la capacidad de destruirnos con bombas atómicas o con bombas bioquímicas, ¿verdad? También el científico Stephen Hawking hablaba del peligro de que las generaciones más avanzadas de computadoras vayan a voltearse en contra de los seres humanos y terminar aniquilándonos. O también el peligro que presentan muchos científicos naturistas, ¿verdad? Diciendo que estamos lentamente o más rápidamente que nunca, ¿verdad? Destruyendo el planeta, contaminándolo por intereses económicos desenfrenados y que poco a poco va a llegar la aniquilación no solamente de los seres humanos, pero del planeta entero, por la destrucción de las capas de ozono, la contaminación tremenda de los océanos, ¿verdad? De los mares, de las aguas, el crecimiento, dicen otros, de la población de los seres humanos. Entonces, creo que la posibilidad de destruirnos a nosotros mismos existe y la preocupación de que eso realmente llegue a suceder también existe. Es muy real. Pero no sé si le echamos la culpa a la civilización, porque, por ejemplo, aquí se argumenta de estas personas en el poder, y podemos hablar de gobiernos, podemos hablar de corporaciones, que son los responsables últimamente de que las cosas no vayan bien, pero no necesariamente que la civilización, es decir, que el progreso humano, por ser progreso, eventualmente nos vaya a destruir. De que no hay manera de progresar y avanzar sin pagar los costos y que esos costos son altos y nos destruyen independientemente de la avaricia de la corporación, de la corrupción de un gobierno o de las ambiciones personales de algunos individuos que tienen ese poder. Es que tú estás, palabra mágica, ¿no? Tú estás hablando independientemente de la avaricia, independientemente de los intereses económicos. Yo creo que no podemos independizar una situación con otra. El progreso, ¿por qué se da el progreso? ¿Por qué los seres humanos quieren progresar en la tecnología, quieren progresar en la ciencia? Creo que tiene muchísimo que ver y está aunado a intereses económicos, no solamente por el progreso en sí, por el avanzar, digamos, altruistamente como humanidad. Yo creo que tiene mucho que ver con intereses económicos, con intereses de avaricia, con intereses de mantenerse ciertas potencias en el poder o de otras naciones u organizaciones que no están en el poder y que desean estarlo. Yo creo que no podemos separar el progreso de esos intereses económicos, de la avaricia humana, de lo que existe, ¿verdad? En la motivación, en el corazón y la mente de los seres humanos, principalmente de aquellos que tienen el poder realmente de mandarnos hacia nuevas etapas en el progreso. Con el progreso existe la otra cara de la moneda, que son costos, y hay que evaluar a la hora de progresar. No estoy en contra del progreso, pero hay que evaluar si tal vez habrá que tomar otros caminos, ¿verdad?, para que exista el progreso sin que haya tantos costos. Creo que el tema costos y el tema finanzas en el desarrollo humano nos llega relativamente reciente, quizás los últimos 500 años. Quizás en otras épocas el tema del dinero, la especulación, el uso del dinero y los costos financieros y económicos no eran tan prominentes. Quizás había otro tipo de ambiciones y no vamos a descartar eso, por supuesto. Pero a mí me llama bastante la atención, ¿no?, la idea que surge en la Biblia sobre los orígenes de la civilización. Y es bien interesante ahí en el Génesis ver que, por ejemplo, tú tienes a los descendientes de Caín, a los cuales se les nombra como los primeros en crear algún tipo de civilización, ¿verdad? Y cuando uno va en la antropología a estudiar las historias de origen, ve esta disposición humana a crear civilización, a crear artificio para oponerse a la deidad. En el libro del Génesis lo vamos a ver luego más concretamente, estos descendientes de Caín, elevando la torre de Babel para que Dios, si nos manda otro diluvio, aunque había prometido Dios que no lo iba a hacer, no nos ahoguemos, nos salvemos, ¿verdad? Hay un uso de esta tecnología, de esta civilización, de esta industria, que en este caso no está motivada por el interés económico, sino
por esta idea de no estar sujeto a los designios divinos. Y a mí se me hace significativo que ese sea el origen del quehacer humano, de la industria humana, de la tecnología humana, de la civilización humana. Yo quería mencionar la paradoja que nos plantea la venida de Jesucristo, porque cuando Él llega a la tierra, hay una interacción con la sociedad, hay una interacción con los seres humanos. Hay también estas preguntas que Él les hace a todas las personas con las que se rodea. Pero también está ese imperativo moral, porque cuando se encuentra con los pecadores y pecadoras, Él tiene una palabra probablemente de amonestación por la vida que están llevando, pero también una palabra de esperanza. Y yo creo que la solución para la humanidad, y ahora soy muy reduccionista, porque lo estoy mirando desde la perspectiva de la cristiandad, que en este momento se eleva, según los cálculos que se hacen, a unos 2.000 millones de personas de todas las ramas de la religión cristiana, ¿no? Aquí vamos a echar en la misma cantidad a todos los cristianos. Pero 2.000 millones ante 8.000 millones, ¿ok?, que tiene la población de la tierra. Quizás los 6.000 millones restantes no les importa las teorías cristianas, pero los 2.000 millones hacen una diferencia en cuanto a que tienen que tener una voz que sea de alerta, que sea la voz de los profetas, que sea una voz que diga las cosas que están sucediendo y advirtiendo de las cosas que pueden suceder. Si lo vamos a practicar o no, también es otra historia. Pero es la única tabla de salvación que yo veo a una humanidad que se interesa, como lo dice Elsa, en el progreso solamente por intereses económicos, y a quien no le interesa la destrucción del planeta. A nosotros los cristianos sí nos interesa, porque seguimos la idea del mismo libro de Génesis que ha citado Gerson y que dice que somos mayordomos de esta creación. A los cristianos sí que nos interesa. ¿Qué nos dice el Evangelio de esta capacidad autodestructiva de los seres humanos? ¿Podemos escapar de ella? Yo creo que sí, porque hay promesas, ¿no? En la segunda parte de la Biblia. Nosotros creemos, ¿verdad?, que la Biblia tiene esa idea del progreso, aunque esta palabra no le gusta a muchas personas porque hay un progreso del Antiguo al Nuevo Testamento, y en donde cuando Jesucristo viene, entonces Él ve la realidad de la sociedad y Él dice: no tengan miedo, si creen ustedes en mí, entonces existe esta posibilidad de redención, de salvación, pero también de una vida mejor. No estoy hablando de esta especulación de una vida en el cielo y hay que escapar de la tierra, no. Estoy hablando específicamente de gente que se cree de alguna manera artífice de la vida que estamos llevando con sus dones, con sus habilidades, para que haya progreso en el buen sentido de la palabra, advertencia contra estas cosas que nos pueden llevar a una destrucción, pero también la esperanza de que haya una vida mejor si somos capaces, como lo dijo Elsa en algún momento, de tener una relación de cuidado no solamente del planeta, pero de nuestro prójimo, que haya cuidado de las familias, que haya cuidado del ser humano como tal, de la vida como tal. Yo creo que la esperanza sigue estando allí, la cuestión es si la vamos a creer o no. Y queremos invitarte a que explores más de esta aparente capacidad autodestructiva de la civilización y la esperanza que ofrece el Evangelio, suscribiéndote al podcast que acompaña este programa, donde te ofrecemos una conversación extendida, recursos adicionales y la posibilidad de comentar sobre este tema haciéndonos llegar tu opinión. Encuentra Entre Amigos con Gerson García en tu plataforma de podcast favorita. Agradecemos a nuestros equipos técnicos de México, Brasil y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud asimismo para Elsa y Guillermo por darnos de su tiempo y acompañarnos. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar Entre Amigos, una producción conjunta de Radio Moody y Ministerio Reforma.